Para grabar, grabando. Bueno, pues me presento de nuevo, soy Esperanza Castellanos, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid de Derecho Internacional Privado, y para mí es un placer estar aquí con ustedes, con todos vosotros, en este seminario web en torno al derecho internacional privado en general, sobre determinadas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia. Quiero sumarme a las felicitaciones de esta mañana, que por cierto han sido unas conferencias muy interesantes, a todos los organizadores de este encuentro sobre jurisprudencia europea, que está siendo todos los años un éxito tras éxito. Por un lado, a Carmen Jerez, profesora titular acreditada catedrática de la Autónoma de Madrid, y a María Kubica, que es profesora contratada doctora también de la Universidad de Loyola, y por supuesto a Albert Ruda, decano de la Universidad de Gerona, que tanto nos ha ayudado para que estemos aquí hoy todos reunidos tratando temas sobre derecho internacional privado y las tribunales de justicia de la Unión Europea y de derechos humanos. Sin más, dado que tenemos 1 hora y media en total para tratar todas estas cuestiones en este seminario, el seminario número 23, voy a ceder la palabra a la primera profesora, tal y como están en el orden que han asignado los propios coordinadores de esta jornada, que es la profesora María José Castellanos Ruiz, y que es profesora ayudante doctora de la Universidad Carlos III de Madrid, y que nos va a tratar de la primera sentencia en relación con el escándalo de las emisiones de Volkswagen, la sentencia de 9 de julio de 2020. Sin más, María José, tienes la palabra, agradeciendo de antemano a todos los que estáis participando en este seminario web. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores de este evento, como siempre, a Carmen Alonso, María Kubica y Albert Ruda por su invitación y haber aceptado el comentario de esta sentencia para el congreso de este año, la 6ª edición, ¿no? Por recordar. Para mí ya es un clásico participar en estos congresos, siempre quedo muy contenta y la verdad es que es una forma de acercar todas las sentencias que hay de jurisprudencia europea, tanto de derechos humanos como el Tribunal de Justicia, pues para que las conozcamos todos un poco. Aunque es imposible acudir a todas las ponencias, pero la verdad es que los asuntos son todos muy interesantes. La que me trae a mí hoy aquí es, bueno, ya lo conocen todos, bastante conocida por el escándalo que se produjo, el caso de Volkswagen. ¿En qué consiste exactamente? Esta en concreto es la primera sentencia que se ha dictado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero es verdad que hay otras dictadas por tribunales de distintos estados en relación a esta misma materia. El caso que aborda precisamente aquí es un caso de competencia judicial internacional en relación con el foro de daños que es el 7.2 del reglamento Bruselas 1 bis. Entonces, las partes en esta sentencia son la parte demandante, que es una asociación de consumidores, que he puesto el nombre ahí porque está en austríaco y el austríaco no lo domino, ¿no? La asociación de consumidores con domicilio en Austria lo que hizo fue demandar a Volkswagen, que por supuesto, como todos conocemos, tiene domicilio en Alemania. Por lo tanto, es de aplicación para determinar la competencia del reglamento Bruselas 1 bis, porque el domicilio del demandado está en un Estado miembro y no existe ni foro exclusivo ni foro de sumisión expresa tácita. Con lo cual, el reglamento Bruselas 1 bis se cumple todos los ámbitos de aplicación y para este litigio en materia delictual o cuasi delictual, pues es el instrumento internacional aplicable a este asunto. ¿Los hechos en qué consistieron? Bueno, pues como todos conocidos, lo que hizo Volkswagen es instalar un software en los vehículos que manipulaba los datos relativos a las emisiones de los gases de escape. Esto, por supuesto, aparte por supuesto, de los daños al medio ambiente, que también, pero que no se trae a colación en este litigio, produjo un perjuicio material, en concreto en Austria, aunque se habrá producido también en más estados, a los revendedores austríacos de estos vehículos, porque cuando los compraron ellos, el valor de esos vehículos ya era mucho más bajo, pasa que no lo conocían. Entonces, cuando tenían que vender estos vehículos, habían perdido mucho valor. Esto, en definitiva, suponía un perjuicio material al revendedor.
Estos en principio son los hechos. Entonces, la cuestión prejudicial que se planteó con respecto a este litigio por parte del tribunal austríaco era precisamente en relación a la interpretación de este foro, del artículo 7.2 del reglamento Bruselas 1 bis previsto para materia delictual o cuasi delictual. Entonces, en concreto, básicamente las dos preguntas fundamentales que se plantea, vamos a poner la primera, es que si la pregunta es, ¿la mera adquisición de los vehículos por parte de los revendedores que están situados en Austria y la entrega al cliente final sirve para fundamentar su competencia? ¿O se trata, en este caso, de un daño indirecto? Es básicamente lo que se estaba planteando en esta cuestión, que no se trata de un daño directo, sino de un daño indirecto, porque el daño directo se había producido en Alemania cuando se habían instalado esos software. Esa es la cuestión que se plantea, en primer lugar, el tribunal austríaco. Bueno, pues en este caso se trata, por supuesto, de un caso de ilícito a distancia, que por la tesis de la ubicuidad hay dos posibles foros para estados donde plantear la demanda, que es en primer lugar el lugar del acto causal, que es donde opera el presunto responsable del daño, en caso de daños patrimoniales directos. Porque ya sabemos que con este foro de competencia, lugar del hecho dañoso y lugar del daño, en función del ilícito que se plantee, las soluciones son un poco diferentes. Pero el 7.2 lo que plantea es dos foros posibles de competencia: el lugar donde se ha producido el hecho dañoso o bien el lugar donde se ha producido el daño, a elección del demandante. En este caso concreto de daños patrimoniales directos, el lugar del acto causal es el lugar donde opera el presunto responsable del daño. Y el lugar del hecho dañoso es donde se verifica el daño producido. El daño siempre tiene que ser directo, no indirecto. Por lo tanto, en este caso concreto de la empresa, de la Asociación de Consumidores Austríaco y la empresa alemana Volkswagen, el vicio material, el perjuicio inicial, efectivamente se produce en Alemania, pero el daño producido en Austria cuando se venden los vehículos a los revendedores no es un daño indirecto, sino que también se ha considerado un daño directo, lo cual quiere decir que no es consecutivo del daño inicial producido. Tampoco se trata en este caso de una víctima indirecta, porque una víctima indirecta sería una situación, por ejemplo, en la que una chica ha tenido un accidente en Alemania y como consecuencia de este accidente producido en Alemania, resulta que en España, que es donde reside la madre, le da un infarto porque ha tenido un accidente su hija en otro estado. Bueno, pues el lugar de la víctima indirecta en este caso es la mujer española, la madre de esta chica que reside en España. Y aunque haya ido a un hospital, no significa que pueda demandar ante los tribunales españoles, porque es una víctima indirecta. Solo podría demandar ante los tribunales alemanes, que es donde se ha producido el hecho, en este caso, el daño. Porque es una víctima directa. Entonces, en estas situaciones, en asuntos similares como este, he señalado, aquí vienen 4, pero he puesto de ejemplo el asunto de la sentencia del Tribunal de Justicia, que es de julio de 2009, Zuichemi. En este asunto, que era un asunto similar, donde también se trataba de un ilícito a distancia, lo que es el hecho dañoso, donde se produce el hecho dañoso es en Bélgica, que es donde la empresa Filippo produce el material contaminado. Entonces, donde se ha generado el daño es en Bélgica, pero es la sede de la empresa Zuichemi, que reside en Holanda, es donde se transforma este fertilizante que hace que no sea posible su uso. Entonces, en este caso, el lugar donde se produce el daño, el perjuicio final, perjuicio material, es en Holanda. Este es un caso similar junto con estos que señalo aquí, donde hay un ilícito a distancia, donde en un país, en un Estado miembro, se produce el hecho generador del daño y en otro claramente se produce el daño, pero ese daño siempre tiene que ser un daño directo. Bueno, aclarado que es aquí donde se ha producido, hay un daño material y no es un daño indirecto, y tampoco es una víctima indirecta, los revendedores austríacos, la siguiente pregunta que se plantea el tribunal austríaco es si los perjuicios puramente patrimoniales pueden fundamentar su competencia con base en el artículo 7.2 del reglamento Bruselas 1 bis. Esta es la siguiente pregunta que se plantea. Pues bien, la solución o la conclusión a la que llega es que no se trata de un perjuicio puramente patrimonial,
Aunque haya una compensación efectivamente de daños y perjuicios porque han valorado que la pérdida del valor de estos vehículos ronda por cada uno de ellos cerca del 30%, se ha producido un daño material por la pérdida del valor. En definitiva, el bien material, que es el vehículo, ha bajado de su valor y es un bien mueble. O sea que se ha producido una pérdida del valor de un bien mueble. Un daño patrimonial estricto sería, por ejemplo, cuando con ocasión de un ilícito resulta que bajan las acciones en otro estado. Bueno, pues esa pérdida patrimonial exclusivamente de la bajada de las acciones no se consideraría un daño patrimonial, sino sería solo puramente patrimonial. Por lo tanto, llega a la conclusión, en definitiva, que el perjuicio sufrido por los revendedores de vehículos de Volkswagen en Austria, por la Asociación de Consumidores Austriaco, es que ni es un daño indirecto ni es puramente patrimonial. Con lo cual, el lugar de materialización del daño, o sea, donde se puede presentar la demanda, es donde los vehículos han sido vendidos por los revendedores. En definitiva, en este caso es Austria, pero lo que viene a decir es que en cualquier Estado miembro donde se adquieran los vehículos Volkswagen y se vendan estos vehículos, se va a poder demandar. Porque por el foro del lugar del daño se puede demandar por los daños producidos en cada uno de esos estados, pero solo por los daños producidos en ese estado. De manera que cualquier asociación de consumidores va a poder demandar, ese es el efecto que tiene, va a poder demandar en su propio estado por los daños producidos en ese estado. Lo relevante, además, otra cuestión que plantea aquí es si se está interpretando correctamente el artículo 7.2 y dice que sí, que por la buena administración de justicia y por la proximidad del caso, porque es más sencillo determinar si el valor de los coches se ha sido reducido en el estado donde se ha producido la reventa, es más fácil determinarlo, que tener que acudir a Alemania a determinar si efectivamente el valor del vehículo se ha reducido. Y además está en consonancia con la interpretación que se hace en el reglamento Roma II para los actos de competencia desleal, que lo que te dice es, en caso de que se trate de consumidores, la ley aplicable será aquella en la que se ha producido el daño, la ley del Estado, donde se considera que el consumidor ha sido perjudicado, básicamente. Entonces, prácticamente donde los consumidores hayan sido perjudicados, se va a poder demandar por actos de competencia desleal. En definitiva, esto también ha sido relevante efectivamente para el derecho español. ¿Por qué? Porque ha habido una sentencia del 25 de enero de 2021 donde demandó la Asociación de Consumidores, que englobaba exactamente a 5.400 consumidores, que demandaron a Volkswagen y efectivamente, por actos de competencia desleal, han sido indemnizados a 16,3 millones de euros, concretamente 3.000 euros por cada consumidor. Me parece súper interesante porque se tratan problemas de derecho internacional privado clásicos en una cuestión tan específica como es el tema de hecho la competencia en Volkswagen, pero sin embargo las cuestiones son clásicas, Bruselas 1 bis, ley aplicable, etcétera. Y con lo cual me parece súper interesante y probablemente después, cuando terminemos, pues podremos abrir un turno de preguntas para aquella que quiera hacer alguna pregunta. En cuanto al tiempo, has estado perfecta porque has estado como 12 minutos, con lo cual muy bien. Como solamente somos 6 personas, tenemos tiempo suficiente para extendernos 2 o 3 minutos más porque no hay ningún problema. Pero muchísimas gracias, María José. A continuación, le paso la palabra, según el orden que aparece en el seminario, a Jonathan Cruz Ángeles, que es profesor ayudante doctor de Derecho Público y Común Europeo en la Universidad de Jaén y que nos va a tratar una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de julio de 2020 sobre asilo e identidad de género, los últimos avances tras esta sentencia. Cuando quieras, tienes la palabra. Un placer compartir webinar contigo también. Igualmente, muchísimas gracias, profesora Castellanos. Rápidamente quisiera iniciar muy brevemente dando las gracias al profesor Albert Ruda, decano de la Universidad de Girona, a la profesora Carmen Jerez y a mi compañera, la profesora María Cúbica de la Universidad de Loyola Andalucía.
El caso que voy a comentar en el día de hoy se refiere a un solicitante de asilo transgénero de origen iraní, cuya solicitud de cambio oficial de nombre y de la categoría de sexo es rechazada porque no tiene un certificado de nacimiento húngaro en el país de destino. De modo que el solicitante basa su demanda en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al derecho a la vida privada y familiar. Los hechos del caso presentados por las partes pueden resumirse de la siguiente forma. El solicitante nació con los atributos propios del sexo biológico femenino, pero afirma que se identificaba como hombre desde una edad temprana. De modo que el 29 de enero de 2018 presenta ante el tribunal la traducción al inglés de una opinión médica emitida el 8 de septiembre de 2013 por 2 médicos iraníes que confirmaban que ésta padecía disfunción sexual y trastorno de la personalidad, lo que es cuanto menos curioso si observamos cuál es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia, que en los últimos años ya no considera que sea necesario el hecho de tener que presentar el diagnóstico de una patología como pudiese ser la disforia de género para poder solicitar el reconocimiento de la reasignación de género. Así como también se nombra en este caso la disfunción sexual cuando también, según la jurisprudencia de los últimos años del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se puede someter al reconocimiento de la nueva identidad de género a una posible esterilidad o disfunción de carácter sexual, porque son injerencias arbitrarias y desproporcionadas en relación con el fin que se persigue, que es el del reconocimiento de esa persona en el registro civil. Este señor siempre se había identificado como un hombre, hecho que manifestaba a través de su vestimenta, su trabajo como entrenador de kickboxing y por el hecho de que se sentía atraído por las mujeres. Es decir, incluso el discurso en sí que se plantea para la solicitud de asilo también es cuanto menos cuestionable si analizamos este discurso desde la óptica del TJUE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los últimos tiempos, sobre todo tras las últimas 2 cuestiones preliminares emitidas por el TJUE en materia de reconocimiento y práctica de la prueba en procedimientos de solicitud de asilo. El solicitante solicita su cambio de género y en nombre de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Hungría. Afirma que los documentos oficiales que se le entregan en Irán lo identifican como mujer, pero que no coincide con su verdadera identidad de género. En este caso, el problema que se plantea es que la oficina del registro húngara no tiene competencia, según el marco normativo existente, el ordenamiento jurídico interno, para poder reconocer el nuevo género del solicitante si no tiene previamente un certificado emitido por las autoridades del país de origen. Que bueno, en el caso que nos ocupa, obviamente, estamos hablando de un ciudadano que alega sufrir una persecución por identidad de género en su país de origen y por lo tanto las autoridades no se van a poner fácil. En la respuesta redactada por la oficina se manifiesta o se informa al solicitante que la reasignación de género estaba registrada en principio por la Oficina del Registrador de Nacimiento, Matrimonios y Defunciones con jurisdicción sobre el lugar de nacimiento del peticionario y que dependía del Ministerio del país de origen, de modo que las autoridades extranjeras competentes siguieron registrando los datos de nacimiento del solicitante. El 6 de julio de 2016, la Fiscalía dicta una resolución rechazando formalmente la demanda sin entrar a examinar el fondo, en lo que sostenía que no tenía competencia para emprender acciones adicionales. No es que hubiese una falta de voluntad por parte de las autoridades estatales, sino que simplemente había una laguna existente que se podía apreciar en el marco normativo húngaro. Se eleva la cuestión hasta el Tribunal Constitucional, hablamos del año ya 2018, que pone de manifiesto que el cambio de nombre, tras un cambio de género, entra en el ámbito del derecho a un nombre. De hecho, el cambio de nombre se encuentra vinculado al cambio de género, en la medida en que toda persona tiene derecho a tener un nombre conforme a su género. Por tanto, el Estado se ve obligado a adoptar una normativa que reconozca la reasignación de género y brinde una oportunidad libre de discriminación para ingresar el cambio de nombre resultante en el registro. Esta laguna legislativa excluía a los ciudadanos no húngaros legalmente establecidos del procedimiento de cambio de nombre, incluidos aquellos países de origen que no permitían dicho procedimiento, como es el caso que nos ocupa. El Tribunal Constitucional considera que la omisión legislativa identificada es desproporcionadamente restrictiva e inconstitucional. Es decir, el propio Tribunal Constitucional húngaro
reconoce que es necesaria una modificación legislativa. En su opinión, el legislador tenía la obligación de encontrar una solución diferente para los peticionarios sin certificado de nacimiento húngaro, por ejemplo, introduciendo el cambio de nombre en otros documentos emitidos por las autoridades húngaras. Es decir, si no se puede inscribir directamente en el registro civil, sí se puede crear al uso otro procedimiento u otro documento identificativo para este caso concreto. El Tribunal Constitucional pide al Parlamento que cumpla con su deber legislativo antes del 31 de diciembre de 2018 e invita al solicitante a volver a presentar su solicitud. No obstante, el cambio legislativo solicitado por el Tribunal Constitucional no solo no se ha llevado a cabo a día de hoy, es decir, en el año 2021, sino que además el gobierno húngaro, contradiciendo el mandato del Tribunal Constitucional, ha planteado una reforma legislativa en sentido totalmente contrario, en la que se propone reemplazar la categoría sexo en el registro por sexo asignado al nacer, de forma explícita, en sus registros nacionales y en todos los documentos de identidad que puedan identificar a estas personas. Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo de mi estudio es analizar el posible impacto y consecuencias jurídicas que se derivan de esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito del ordenamiento jurídico interno, en este caso húngaro. De modo que tenemos el caso de este señor nacido en Irán, demandante, tanto que persona transexual, al que se le ha concedido asilo en Hungría, que denuncia la negativa de autoridades húngaras a cambiar su nombre y género en sus documentos de identidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determina en este caso que se había violado el artículo 8, derecho al respeto de la vida privada y familiar, al sostener que no se había logrado un equilibrio justo entre el interés público y el derecho a su vida privada, debido a la negativa a darle acceso al procedimiento legal de reconocimiento de su género. En particular, el tribunal observa que el Sistema Nacional de Reconocimiento de Género ha excluido al solicitante por el único motivo de que no tiene un certificado de nacimiento húngaro, siendo necesariamente un cambio en el registro de nacimiento la forma en que el cambio de nombre y género son reconocidos legalmente. En diciembre de 2017 se publica un decreto gubernamental que establece una base legal para la modificación registral del nombre y género en el registro húngaro. Desde el 1 de enero de 2018, las personas transgénero que viven en Hungría pueden, en teoría, cambiar el registro de nombre y género en sus documentos de identidad. Estas necesitan de un diagnóstico expedido por un profesional médico, pero no tienen por qué someterse a terapia hormonal. Es decir, pueden solicitarlo encontrándose en esa etapa de transición previa a la reasignación quirúrgica. La denominada Ley de Igualdad de Trato incluye específicamente la identidad sexual entre la lista de categorías protegidas. Sin embargo, Transvanila, una organización con sede en Budapest que hace campaña en nombre de los derechos de las personas transgénero, nos informa de que el gobierno se ha negado a respetar las solicitudes de cambio legal de género planteadas desde el año 2018. Además, el gobierno húngaro ha publicado el martes 31 de marzo de 2020 una propuesta legislativa a la que hacía referencia anteriormente, que propone reemplazar sexo por sexo asignado al nacer en el registro nacional y en todos los documentos de identidad. Esta propuesta legislativa llega en un momento en el que el Parlamento húngaro ha otorgado poderes al primer ministro Viktor Orbán para poder gobernar indefinidamente por decreto debido a la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, lo que ha agravado todavía más la situación. En relación con esta sentencia podemos observar una serie de derechos humanos básicos que pueden considerarse como estándares europeos. Desde el derecho al nombre y a la identidad, que debe reflejarse en el acta de nacimiento y en el registro civil, el reconocimiento del derecho a la diversidad afectivo-sexual, ya no solamente para personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, a las que hay que respetar el derecho a su vida privada y familiar, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad. Así como en referencia con las solicitudes de asilo, el reconocimiento de un riesgo o peligro para el solicitante en caso de retorno o expulsión a su país de origen. En este caso, si estamos analizando que esta persona podría sufrir un riesgo por el hecho de volver a Irán debido a su identidad de género, si se le reconoce, por tanto, ese derecho de asilo, no tiene sentido que estemos exigiendo al país de origen, en el que entendemos que hay un clima hostil para el solicitante, que solicitemos que por parte de estas autoridades se expidan documentos que acrediten su situación. Pues cuanto menos es paradójico, contradictorio.
Y por último, el derecho al desarrollo de la vida privada y familiar, al que, en mi humilde opinión, a día de hoy todavía no hemos llegado en el caso de la población trans. Sí que podemos ver en la jurisprudencia, además tanto en fichas temáticas como en casos concretos, cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta el momento ha tratado este tema de distintas ópticas, centrándose en el análisis de las injerencias que han realizado las autoridades estatales, viendo cuál es el procedimiento a través del cual se modifica o no en el registro y si dicho procedimiento está respetando los derechos de los peticionarios. Y por último, también podemos observar si se les reconoce a través de la necesidad de documentos médicos o certificados, que ya no es necesario, y si se les reconoce con carácter previo a la cirugía o reasignación quirúrgica. Es el punto en el que nos encontramos. Sin embargo, todavía nos encontramos con la problemática de que cuando una persona trans, por ejemplo, solicita la reasignación y se le reconoce, por ejemplo, su matrimonio automáticamente puede ser relegado a una posición de unión civil, de forma automática porque dicho ordenamiento jurídico no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así como también encontramos una problemática bastante amplia en relación con el derecho a visitas o el derecho a la guardia y custodia en relación con los hijos de la primera pareja que ha tenido el solicitante o la solicitante al reasignar su género, alegando generalmente los estados afectados que tienen un clima de inestabilidad emocional y sirviéndose del interés o de la protección del interés del menor para fundamentar sus resoluciones. De modo que, bueno, nos encontramos en este punto, a medio caballo, hemos analizado dónde nos encontramos y qué es lo que nos queda por hacer y cómo debe seguir incidiendo esa jurisprudencia, al menos siguiendo esta línea, en los ordenamientos jurídicos internos de los distintos Estados miembros del Consejo de Europa. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y para cualquier duda o aclaración quedo a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Me ha parecido un tema apasionante. A mí se me han venido a la cabeza muchas preguntas que tienen que ver con el derecho al nombre, que tienen que ver con la libre circulación de personas en la Unión Europea, que tienen que ver con la validez o no de los matrimonios del mismo sexo en la Unión Europea, a pesar de que en Bulgaria o en Rumanía no se admitan los matrimonios del mismo sexo, y está todo muy conectado, ¿no? Y cómo el orden público internacional europeo limita la aplicación muchas veces de estas leyes que son tan restrictivas en relación a transexuales o a matrimonios homosexuales, etcétera. Pero bueno, lo dejaremos para el final si nos da un poco de tiempo, pero me ha parecido un comentario de una sentencia muy apasionante y que además que te hace pensar mucho, que es lo importante, ¿no? Es decir, yo creo que las cosas nos tienen que hacer pensar, si no, no tiene ningún sentido. Bueno, paso al siguiente, a Raúl Lafuente Sánchez, el siguiente ponente, que es profesor asociado acreditado titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante y que nos va a hablar del efecto directo vertical inverso de las directivas al hilo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 8 del 10 de 2020. Cuando quieras, Raúl, tienes la palabra. Bienvenido igualmente. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me sumo a los agradecimientos a todas las personas que han organizado este encuentro. Por supuesto, a la coordinadora del webinar, la doctora Castellanos Buy, y a todos los compañeros y compañeras con las que estoy compartiendo esta tarde. Bueno, voy a compartir una presentación en PowerPoint porque así creo que va a ser más sencillo. Bien, efectivamente la sentencia que voy a comentar es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2020, el asunto Mon. Tiene como título la ponencia Efecto directo vertical inverso de las directivas. Desde mi punto de vista debería ser el no efecto directo vertical inverso de las directivas, porque creo que es algo que está muy claro ya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no cabe duda de que se trata no solamente esta sentencia, sino alguna colateral, de un tema que ha generado mucha polémica, sobre todo en nuestra jurisprudencia interna, y todavía está sin cerrar, todavía está sin zanjar, ¿no? Por lo tanto, he considerado que podía ser un tema
muy interesante. Muy brevemente os resumo los hechos que dieron lugar al procedimiento principal, que luego acabó en esta sentencia del Tribunal de Justicia. Se trataba de un procedimiento de expulsión instado por la subdelegación del Gobierno de Toledo, en el cual pues, se aplicaba lógicamente la ley de extranjería y en particular dos artículos, el 53 y el 57. Este procedimiento se insta contra un ciudadano colombiano que se encontraba en nuestro país indocumentado y tiene como resolución su expulsión del territorio español con prohibición de reingreso en España durante 5 años. En este caso, bueno, pues para fundamentar esta decisión, el subdelegado de gobierno lo que hacía era, aparte de aplicar la ley de extranjería, pues invocar la doctrina de nuestro Tribunal Supremo para justificar esta expulsión. Esta orden de expulsión, lógicamente, fue recurrida, en primer lugar, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, fue desestimada y posteriormente se planteó recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Este Tribunal de Justicia, como otros españoles, pues la verdad es que han creado una doctrina paralela, por así decirlo, a la del Tribunal Supremo, que me parece muy acertada. Y en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, pues obviamente tenía dudas y lo que hizo, como hay que hacer en estos casos, pues es plantear una cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El marco jurídico que servía como base para esta cuestión era muy sencillo, es decir, de una parte, desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, era la Directiva de Retorno, la Directiva 2008/115, y por parte desde el ordenamiento jurídico interno, pues la Ley de Extranjería a la que antes ya me he referido, es decir, la Ley Orgánica 4/2000. En definitiva, la cuestión prejudicial la tienen ahí en pantalla, no la voy a leer, es una reformulación, como tantas veces hace el Tribunal de Justicia respecto al planteamiento de las cuestiones prejudiciales, para de alguna manera pues encuadrarla dentro del sistema que el Tribunal tiene para este tipo de cuestiones prejudiciales, pero en síntesis la cuestión que planteaba el Tribunal Superior de Justicia era muy sencilla, es decir, de un lado existe una directiva que en principio, digo en principio porque yo creo que hay muchos indicios que así lo dicen, no está correctamente incorporada en derecho nacional. Y por otra parte tenemos evidentemente una normativa nacional, la Ley de Extranjería, que comparada con la directiva pues es más beneficiosa para el particular, es decir, para los ciudadanos extranjeros. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia lo que se planteaba es en estos casos que hay que aplicar la directiva, entre comillas, con su efecto directo si realmente esto es así, o la norma nacional. Los antecedentes también son importantes. Los antecedentes son todos antecedentes jurisprudenciales, es decir, doctrina jurisprudencial. Por un lado, ya existía una sentencia muy interesante y muy importante, en la que no voy a entrar porque además va a ser objeto de tratamiento en el siguiente webinar de Derecho Internacional Privado de esta tarde, es la sentencia Feijón del año 2015, y junto a esa doctrina muy clara del Tribunal de Justicia, pues en nuestro ordenamiento jurídico interno tenemos ya abundante jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia. Y, curiosamente, algunos de los Tribunales Superiores de Justicia acogen la doctrina del Tribunal Supremo, pero otros, precisamente como este de Castilla-La Mancha, pues se apartan de esa doctrina del Tribunal Supremo. Y ahí lo interesante de esta cuestión. Vamos a centrarnos un poquito para ver luego cuál es el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cómo afecta ese fallo en la jurisprudencia futura de los tribunales españoles. Vamos a centrarnos en lo que es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes del año 2015 y después del año 2015, es decir, coincidiendo con la sentencia a la que antes me he referido, Zaizone, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hasta esa sentencia, en el año 2015, el Tribunal Supremo Español venía aplicando la Ley de Extranjería. Precisamente los artículos 53 y 57, que estaban en la base de la cuestión prejudicial que estoy analizando, lo que establecen es la posibilidad de imponer una multa o una expulsión al ciudadano de un tercer estado cuando se encuentre en situación irregular en España. ¿De qué depende la imposición de multa o expulsión? De que concurran en ese ciudadano circunstancias agravantes.
Bien, pues eso era hasta el año 2015. A partir de la decisión Zaizone, a partir del año 2015, el Tribunal Supremo cambia completamente su línea de actuación. Abandona su doctrina anterior, declara la incompatibilidad de la ley de extranjería en lo que se refiere a esos preceptos con la directiva de retorno y automáticamente deja de aplicar la ley de extranjería y aplica la directiva. ¿Con base a qué? Con base al efecto directo de las directivas, que es algo que en el derecho de la Unión Europea pues existe, evidentemente. Bien, pero vamos a ver precisamente qué dice la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al efecto directo vertical de las directivas. Aquí voy a referirme a dos cuestiones muy claras. Una, desde la perspectiva de los particulares y otra desde la perspectiva de los estados. Desde la perspectiva de los particulares, ¿qué sucede con una directiva? ¿Puede tener efecto directo vertical? Bueno, el Tribunal de Justicia ya lo ha dicho. El Tribunal de Justicia ha dicho, un particular podrá invocar el efecto directo de una directiva frente al Estado siempre y cuando se cumplan dos condiciones muy claras. Primera de ellas, que haya transcurrido el plazo para su incorporación y no se haya incorporado en derecho nacional o se haya incorporado de manera incorrecta. Eso tiene que ser así. Y segunda condición, que además esas disposiciones de las directivas o de esa directiva sean claras, precisas e incondicionales. Esto quiere decir que no quepa ningún tipo de actuación por parte de los estados. Pero esto es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es desde la perspectiva de los estados. ¿Qué sucede con los estados y con el efecto directo de las directivas? Los estados, en principio, tal y como dice el Tratado de la Unión Europea, son los destinatarios de las directivas. No son los particulares, son los estados miembros. Y los estados miembros son los que deben incorporar en sus ordenamientos jurídicos nacionales el contenido y el resultado de esas normas, de las directivas. Conclusión, dos conclusiones muy claras. Las directivas no crean obligaciones per se contra los particulares. Sí a favor de los particulares, pero desde la perspectiva que he visto antes. Y segunda conclusión, los Estados miembros nunca podrán invocar el efecto de una directiva frente a un particular si no han cumplido previamente su obligación de incorporar la misma en su derecho nacional. Conclusión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este asunto MO, que puede parecer muy sencillo, porque realmente se limita a determinar si existe efecto directo de la directiva o no frente a la aplicación de una ley nacional como es la ley de extranjería, viene a decir en resumidas cuentas, como marco ahí en rojo, la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la directiva para adoptar una decisión de retorno. Obviamente esto es el fallo. En el cuerpo de la sentencia viene a decir que falla esto porque existe una normativa nacional que es más beneficiosa para el particular. Por lo tanto, no puede aplicar un Estado una directiva alegando su efecto directo si ello es en perjuicio de un particular. Conclusión de la sentencia objeto de análisis. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no reconoce el efecto directo vertical inverso de las directivas, pero no es algo nuevo, es decir, es algo que ya conocíamos y a lo que ya se había hecho. Lo importante viene ahora, probablemente, en esta última parte, que sería qué relevancia puede tener esta sentencia del año 2020 para nuestro derecho interno, sobre todo a partir del año 2020. Bien, la situación actual, la fotografía actual es la siguiente. El Tribunal Supremo, a fecha de hoy, sigue aplicando las disposiciones de la Directiva de Retorno. Es decir, no aplica el 53 y el 57 de la Ley de Extranjería. ¿Por qué hace eso? Bueno, se sigue basando en el efecto directo de la directiva. Sin embargo, desde mi punto de vista, y según lo que dice el Tribunal de Justicia en la sentencia MO, no puede invocar la aplicación directa de la directiva y tampoco, que podría ser otra opción, interpretar la normativa española a la luz de la directiva cuando ello vaya en perjuicio de los interesados. Bien, pues casualmente no hemos tenido que esperar mucho para ver cuál es la repercusión de esta sentencia en nuestro ordenamiento jurídico interno. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos una decisión, una sentencia del Tribunal Supremo de hace 2 meses, de marzo de 2021, donde ya acoge y reflexiona sobre esta sentencia. Previamente,
¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las posibles soluciones después de esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Bueno, desde mi punto de vista, y obviamente no estoy creando doctrina ni jurisprudencia, hay tribunales superiores de justicia que evidentemente van en la misma línea. En mi opinión, el Tribunal Supremo debería volver a aplicar su doctrina jurisprudencial anterior a la sentencia Saizón, es decir, anterior al año 2015. Y, paralelamente, yo creo que el legislador español tiene que plantearse la posibilidad de, una vez más, tantas veces que ha modificado la ley de extranjería, una vez más de intentar o apañar este asunto modificando la ley de extranjería para adaptarla realmente a lo que dice la directiva. Pues bien, para finalizar, como decía, no hemos tenido que esperar mucho tiempo, es decir, tenemos una sentencia del Tribunal Supremo del 17 de marzo del año 2021, interesantísima desde mi punto de vista, muy bien fundamentada desde mi punto de vista, pero al mismo tiempo controvertida y cuestionable también desde mi punto de vista respecto a sus resultados, si evidentemente lo comparamos con el análisis de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Voy a señalar los 6 puntos principales para acabar en unas conclusiones de esta sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2021. Los tribunales españoles, dice el Tribunal Supremo, no pueden dejar de aplicar la norma nacional cuando ésta sea más beneficiosa para el particular, alegando el efecto directo de las directivas, en este caso de la directiva de retorno. Perfecto, ahí coincidimos todos. La conclusión es que está reconociendo, como ya le ha dicho el Tribunal de Justicia, que no existe efecto directo vertical inverso de la directiva de retorno. Segundo punto, el Tribunal Supremo en esta sentencia de marzo considera que la doctrina del Tribunal de Justicia impone, así lo dice, impone a los tribunales españoles interpretar la ley de extranjería, en este caso el artículo 57, conforme a la directiva. Bien, ahí también de acuerdo porque evidentemente hay numerosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia que dice que los jueces nacionales en la aplicación de la norma nacional deberán tener en cuenta las normas de derecho de la Unión Europea, pero evidentemente con unos límites, que también lo reconoce el Tribunal Supremo. A la hora de interpretar esta normativa nacional, nunca podrá dejar de aplicarse una norma española, una norma nacional, si es más favorable para los extranjeros que el derecho de la Unión Europea, que en este caso que la directiva. Tercer punto, muy claro, el Tribunal Supremo dice o viene a establecer esta interpretación que me permite el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el artículo 57 de la Ley de Extranjería me lleva a 2 conclusiones básicas y que también compartimos. La primera de ellas es que toda estancia irregular lleva aparejada la expulsión. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la directiva. No es lo que dice la Ley de Extranjería. Pero claro, si interpreto la Ley de Extranjería con arreglo a la directiva, acabo diciendo esto. El problema es que entonces estoy perjudicando al nacional del tercer estado por aplicarle directamente la directiva. ¿Vale? Segunda conclusión que saca el tribunal. La sanción de multa ya no existe. ¿Por qué? Porque es contraria a la directiva. Totalmente de acuerdo. Si interpretamos el artículo 57 de la Ley de Extranjería con arreglo a la directiva, la sanción de multa desaparece porque en la directiva no aparece. ¿Vale? Pero vuelvo a repetir, estamos aplicando de manera directa la directiva sin aplicar la Ley de Extranjería, y eso no es lo que dice el Tribunal de Justicia. Cuarto punto de la sentencia del Tribunal Supremo. Este es el más interesante. Desde mi punto de vista, el Tribunal Supremo ha hecho aquí un ejercicio de inteligencia supino para decir, yo voy a intentar justificar por qué aplico la directiva y no aplico la Ley de Extranjería. ¿Por qué tiene efecto directo la directiva? Y resulta que la directiva tiene efecto directo porque beneficia al particular. Ah, claro, entonces ya no supone un perjuicio para el interesado. La directiva supone un efecto favorable para los ciudadanos y por eso se puede aplicar efecto directo. Aquí hay una discrepancia. Yo no considero que el hecho de que exista en la directiva una sola sanción, la expulsión, sea más favorable que el hecho de que existan 2 posibles sanciones en la Ley de Extranjería, multa o expulsión. ¿Por qué? Porque la multa todos sabemos que puede dar lugar a la posibilidad de que esa persona durante un periodo regularice su situación y finalmente no sea expulsada. Bien, siguiente punto, número 5. Vuelve a repetir, y también en esta afirmación estaríamos de acuerdo,
que existe una norma de derecho interno, la ley de extranjería, incompatible con la directiva, por supuesto. Eso ya nos lo dijo el Tribunal de Justicia en la sentencia Zeizoune y lo ha repetido en la sentencia B. Lo que permite al juzgador la interpretación del ordenamiento jurídico y un nuevo concepto, y la elección de la norma aplicable. Es decir, no solamente permite que podamos interpretar la ley de extranjería con arreglo a la directiva, sino que podamos elegir como aplicable o la ley de extranjería o la directiva. Nuevamente una discrepancia. No podrá elegirse como aplicable la directiva si no se reconoce el efecto directo vertical inverso, y no se ha reconocido en la sentencia. Finalmente, como conclusión, 4 puntos muy sencillos. En mi opinión, evidentemente, es una opinión subjetiva, pero en estos casos, como bien ha dicho la coordinadora del webinar, esto nos tiene que hacer pensar. Tenemos evidentemente que ser críticos siempre asumiendo que partimos de que nadie está en la verdad absoluta y menos en la ciencia jurídica. Como conclusión, el Tribunal Supremo interpreta correctamente la doctrina MO del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque llega a la conclusión de que hay una incompatibilidad entre la ley de extranjería con la directiva. Correcto. Pero, en mi opinión, aplica incorrectamente el efecto directo de la directiva. Es decir, porque la considera más beneficiosa para el extranjero y, lo más importante, porque ninguno de esos extranjeros que ha sido expulsado ha solicitado ante los tribunales contenciosos administrativos o ante los tribunales superiores de justicia que se les aplique la directiva. Al contrario, han solicitado que se les aplique la ley de extranjería porque es más beneficiosa. Por lo tanto, si el particular, como decíamos al principio, no invoca el efecto directo de la directiva, ¿cómo lo va a invocar el Estado? No puede. Tercer punto, en mi opinión, en realidad la directiva es menos beneficiosa para el particular que la ley de extranjería. Mientras siga existiendo la posibilidad de imponer una multa y solamente en aquellos supuestos en los que existan elementos agravantes la expulsión, la mera estancia irregular, según la ley de extranjería, no tiene por qué dar lugar a la expulsión, sino a la imposición de una multa. Y por último, lo que es más importante, yo he hecho en falta que el Tribunal Supremo no dedique ni una sola línea a decir, tenemos un problema porque hay una incompatibilidad de la ley de extranjería con la directiva. Deberíamos proceder a adaptar el legislador español la ley de extranjería a la directiva con el fin de poner fin a este conflicto. Ya termino. Probablemente nos pueda aportar más luz una cuestión prejudicial que todavía está pendiente porque se planteó el año pasado por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra. Esta cuestión prejudicial es muy sencilla y va en la misma línea, es decir, compatibilidad o no de la ley de extranjería con la directiva de retorno. Si el Tribunal de Justicia, como creo, vuelve a decir que hay una incompatibilidad, es blanco y en botella. Le está diciendo al legislador que evidentemente hay que adaptar esa normativa, en lugar de estar aplicando la normativa en sede jurisdiccional por parte de los tribunales, de los juzgados de lo contencioso administrativo de una manera, por parte de los tribunales superiores de justicia de otra y por parte del Tribunal Supremo de otra. En definitiva, considero que es un tema lo suficientemente importante para que podamos reflexionar sobre él, sobre todo por las consecuencias que tiene tanto en nuestro sistema jurídico interno como en todas aquellas personas, los nacionales de terceros estados, a los que de manera directa les está afectando la aplicación de una norma o la aplicación de otra. Nada más por mi parte, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya interesado el tema y al final, si abrimos un debate, estaré encantado de participar. Querido Raúl, las gracias te las damos a ti por la sugerente reflexión. Me parece un tema además que se puede aplicar en todos los órdenes, no solamente en la extranjería, sino en todos los órdenes de derecho internacional privado y derecho extranjería y nacionalidad. De nuevo estamos en el problema de la adaptación del derecho de orden público español o interno con el orden público europeo, cuál de los dos prima, si las directivas son o no directamente aplicables, como tú muy bien dices, como pasa, por ejemplo, en materia de consumidores, que puedan aplicar o no, si la ley de condiciones generales de la contratación debería cambiarse o realmente es que la directiva se puede aplicar directamente, pero desde luego me parece un tema sugerente y, por supuesto, donde todos piensan igual es que ninguno piensa mucho. Con lo cual, a mí eso de que haya muchas opiniones y muchas distintas
digamos, pensamientos sobre un tema, me parece fantástico. Eso es que el tema importa, eso es que el tema está encima de la mesa, está candente y por supuesto que me parece las reflexiones a las que llegas, las conclusiones a las que llegas, además muy bien explicado en el tiempo que además que te hemos dado. Me parece de verdad una exposición magnífica, Raúl, te doy la enhorabuena. Y al final si hay un tiempo para una reflexión, a lo mejor te hago yo alguna pregunta que me interesa. Muchas gracias, Raúl. A continuación, si puedes dejar de compartir, Raúl, las diapositivas para que el próximo interviniente, en este caso, Manuel Medina Ortega, abogado y profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid. Es un honor para mí tener aquí a Manuel. No sé si Manuel se acuerda, pero nos hemos visto en otros muchos sitios. Es un placer que vaya a intervenir hoy aquí, que yo esté moderando esta mesa. Y va a hablar de los MENA, un tema que está candente de actualidad, que es la expulsión de menores no acompañados, y en concreto la sentencia del Tribunal de Justicia del 14 de enero de 2021. Y bueno, sin más, le cedo la palabra agradeciéndole que esté aquí entre todos nosotros. Muchísimas gracias, Manuel. Tienes la palabra cuando quieras. ¿Me escuchas, Esperanza? Perfectamente, Manuel, perfectamente. Perfecto. Y te vemos Bueno, estupendamente. Hacía mucho que no te veía y te veo perfectamente. Bueno, mira, esto, como tú acabas de decir, el tema es el tema de los MENAs, ¿no? De los menores no acompañados. Se trata de una sentencia prejudicial planteada por el Tribunal de Primera Instancia de La Haya en el distrito de Hertogenbosch con respecto a una decisión del Secretario de Estado de Justicia de los Países Bajos. El tema de los MENAs es hoy un drama humanitario de nivel mundial. Siempre digamos que el precedente para los MENAs se encuentra en la situación de los expósitos santaneros, es decir, de los niños que eran abandonados por su familia porque la familia no los podía cuidar. Entre ellos, por ejemplo, los hijos de Juan Jacobo Rousseau, que los entregaba deliberadamente, sus 7 hijos creo que tuvo, los entregó directamente a un convento, en el entorno de un convento. La situación ahora es completamente distinta, porque yo diría que esas instituciones que teníamos aquí, la propia Iglesia, han sido sustituidas en los países desarrollados por instituciones muy solventes, muy preparadas, con recursos, y además está la institución de la adopción. Pero eso no existe en los países del tercer mundo. Cuando una familia, en muchos de los países del tercer mundo, no sabe qué hacer con los hijos, los entrega al extranjero, los entrega a países de mayor desarrollo económico donde sí existen esas instituciones, incluyendo la adopción. Estamos cansados de ver recientemente las imágenes, por ejemplo, de los niños llegando a los Estados Unidos, caminando por el desierto, expuestos a ser comidos por los coyotes o a ser asesinados por las agencias de la inmigración. Y también hemos visto esas fotos espectaculares de unos señores que dejan a unas niñas de 2 o 3 años a través de la muralla hecha en Estados Unidos para que no entren los inmigrantes, con la esperanza o la confianza de que el gobierno de los Estados Unidos se va a cuidar de ellos. En este momento creo que la cifra de menores no acompañados en Estados Unidos de personas que están en la frontera es de 50.000 niños. Y aquí tenemos menos números porque muchos de los niños se ahogan en la travesía marítima, tanto de la ruta mediterránea como la llamada ruta canaria, que es absolutamente peligroso. En Canarias, el gobierno canario en este momento es responsable de la educación de 2.700 menores no acompañados. Es una proporción altísima, con la peculiaridad de que en este momento ni el resto de la Unión Europea, ni el resto de las comunidades españolas quieren compartir con el gobierno canario esa responsabilidad. O sea, creo que los 2.700 pues han acogido 100, pero el resto se tienen que quedar en Canarias a cargo del gobierno canario, con ayuda, es cierto, de la Unión Europea y del Estado español, pero el gobierno canario tiene que acoger a este número de gente. Claro, en cada uno de los países el tema de los menores no acompañados tiene una serie de connotaciones. Concretamente, en los Países Bajos hay una normativa de los Países Bajos que incluye una circular en virtud de la cual se establece una distinción en función de la edad del menor. Si el menor tiene menos de 5 años, las autoridades piensan que les da tiempo de hacer los expedientes necesarios para conseguir el resultado que impone la Directiva Retorno. La Directiva Retorno es una directiva muy dura, dirigida a la expulsión de los inmigrantes ilegales, los inmigrantes irregulares. Con respecto a los menores no acompañados, la aplicación de ese rigor sería absolutamente inhumana y por tanto se establece la obligación de que
el menor, las autoridades de acogida deben buscar un pariente, una institución de acogida, de forma que se garantice que el menor va a algún sitio. No tiene sentido expulsar a un menor de edad si no saben luego qué hacer con él. Colocar a un menor en la frontera del estado de origen sería absolutamente irresponsable. Concretamente en los Países Bajos la solución ha consistido en que antes, si no tiene 15 años, antes de los 15 años, el menor se hace un expediente sobre él y se busca a esos familiares o a esas instituciones de acogidas en el estado de origen. Y en el caso de que no se les encuentre, pues el menor sigue en una situación de acogida hasta que cumpla la edad de 18 años, en el que, de conformidad con la ley de la Unión Europea, la normativa europea, el menor debería ser expulsado, diríamos, sin misericordia, aunque luego a la hora de la verdad esto es bastante difícil. Hay todo un problema que es el de la situación de los menores que han estado acogidos en el territorio de la Unión Europea, cumplen la edad de 18 años, han perdido todo arraigo en el país de origen, no tienen prácticamente parientes y sin embargo hay que expulsarlo, lo cual es absolutamente difícil y yo diría que prácticamente improbable. Concretamente, la protección prejudicial fue planteada como consecuencia de esa circular del gobierno holandés, en virtud del cual se establecía esta distinción para hacer posible que a los menores no acompañados de menos de 15 años se hiciera una investigación que se pensaba que podía tardar 5 años, nada menos, para ver si había o un pariente o una institución de acogida. En el caso de que tuviera ya 15 años, no se hacía esa investigación, simplemente el menor era retenido y se esperaba que llegara a los 18 años y en ese caso se producía la expulsión. El tema es como un tema muy, digamos, desde el punto de vista jurídico, un poco complejo. Concretamente, las conclusiones, por ejemplo, del abogado general iban mucho más lejos que la del tribunal, porque el abogado general entra en qué es lo que hay que hacer, qué protección hay que dar. La respuesta del Tribunal General fue del Tribunal de Justicia es mucho más precisa y mucho más ajustada. Son las 3 preguntas que había, era si el menor, qué es lo que había que hacer, y concretamente lo que responde el Tribunal de Justicia es que el Estado miembro debe cerciorarse de que en el estado de retorno se encuentre disponible una acogida adecuada para el menor acompañado. Esto parece fácil de teoría, pero en la práctica es muy difícil. La segunda respuesta del Tribunal de Justicia era que si un Estado miembro, el Estado miembro, dice el Tribunal de Justicia, no puede distinguir entre los menores no acompañados únicamente en función del criterio de su edad para comprobar si existe una acogida adecuada en el estado de retorno. Y la tercera respuesta, la respuesta a la tercera pregunta era que si en el caso de que hacerse cerciorado de que el estado de acogida se cerciora de que el menor será entregado a su familia, a un tutor designado o a una institución de servicios de acogida adecuados en el estado de retorno, se abstenga posteriormente de proceder a su expulsión hasta los 18 años. Es decir, que de lo que se trata es de que el Estado holandés no tendría esta opción si consigue identificar a la familia de origen, al tutor o una institución de acogida. En teoría, la resolución es un poquito salomónica, si ustedes quieren, porque a la hora de la verdad el problema está ahí y el problema no se va a resolver. Pero apunta a un problema fundamental, y es que si consideramos que el tema de los menores no acompañados es un tema exclusivamente del país de acogida, nos estamos equivocando. Yo creo que estas medidas tienen que completarse, bueno, creo que estamos todos de acuerdo, con lo que es el estado de origen. Es decir, partir de la base de que las sociedades que nos envían a los inmigrantes son sociedades totalmente desestructuradas, en las que no hay instituciones de acogida a los niños, es un precedente peligroso. Por lo cual yo creo que requeriría una acción de carácter político y una negociación permanente entre los estados de la Unión Europea y los estados de origen, al objeto de que cuenten, por lo menos en los países de origen, con instituciones. Esto, bueno, es muy fácil de decir. Sabemos que es una cuestión de presupuesto, y no solo de presupuesto, sino de estructuras de los países de origen. Dejo la cuestión aquí. Creo que el tema podrá ser discutido no solo en este webinar, sino en el siguiente, que se refiere a cuestiones de asilo e inmigración, y no quiero consumir más tiempo porque sé que los coordinadores tienen poquísimo tiempo disponible. Muchísimas gracias, Manuel. El tema de los MENA, los menores no acompañados,
es un tema doloroso, ya no es un tema jurídico, es un tema ético, es un tema, bueno, que está involucrado todas las ciencias sociales y humanitarias, y que efectivamente daría para un webinar y para 18 webinars distintos. No sé cómo acabará esto, no sé si los estados nos pondremos de acuerdo, no tengo ni idea, pero efectivamente las niñas tiradas por los padres, esas fotos que aparecen, o niños solos abandonados por ahí, a mí se me cae el alma a los pies. ¿Alguna solución a que habrá que buscar? No lo sé. España yo creo que es uno de los países que más está haciendo por ellos, a pesar de todo lo que nos queda todavía por hacer, pero hacemos algo. Hay países que no hacen absolutamente nada, con lo cual, bueno, tirón de orejas para todos aquellos países que lo ven pasar como si fuera un cuento, cuando es algo real. Y de verdad, Manuel, que me parece súper interesante lo que nos dices, porque nos has puesto encima de la mesa los problemas reales, y ahora, como tú bien dices, cuando terminemos, que ya estamos casi acabando, pues seguramente que quedará tiempo para preguntar o para reflexionar sobre este tema un poquito más detenidamente. Muchas gracias, Manuel. Y a continuación, para terminar, tenemos al profesor Eduardo Melero Alonso, que es contratado doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Lo que no sé, Eduardo, ¿de qué área eres? Sí, de Derecho Administrativo. Derecho Administrativo, muy bien, o sea, un área completamente distinta a la nuestra. Y nos va a hablar de otro tema también que está muy relacionado, que son las expulsiones en caliente, el criterio de la propia conducta como creación judicial del derecho administrativo del enemigo, y es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 13 del 2 del año 2020. Cuando quieres, Eduardo, tienes la palabra. Bienvenido también. Muchas gracias, Esperanza. Bueno, yo también me quiero sumar al agradecimiento de los organizadores de esta jornada y, bueno, en concreto a la profesora Castellano-Ruiz, ¿no? que espero que dirija a todos los miembros de la organización. Bueno, como habéis comentado ya, yo voy a hablar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la Gran Sala de 13 de febrero de 2020, que tiene como objeto analizar si las expulsiones en caliente son o no compatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Las expulsiones que se llevan a cabo en Ceuta y Melilla. En concreto, los hechos se basan en la expulsión de 2 ciudadanos de Mali que intentaron saltar la valla de Melilla. La idea principal que quiero transmitir es que, en mi opinión, ¿no? En mi modesta opinión, esta sentencia supone una ruptura con la idea de que los derechos fundamentales son inherentes a la persona, ¿no? Ya lo justificaré por qué. Y esta ruptura afecta, sobre todo, afecta a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular y, en concreto, a los que intentan cruzar ilegalmente la frontera de un Estado. Supongo que todos sabéis que las expulsiones en caliente consisten en la entrega a las autoridades marroquíes de los inmigrantes que intentan cruzar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, y esta entrega se lleva a cabo por la vía de los hechos, ¿no? Sin llevar a cabo ningún tipo de procedimiento administrativo previo y sin analizar la situación en que se encuentra cada una de estas personas a efectos de considerar cuáles son sus circunstancias y si podrían ser tener un asilo, protección internacional o protección de menores. La sentencia que comento tiene su origen en una sentencia previa, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 3 de octubre de 2017, y en esta sentencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que las expulsiones en caliente vulneraban el Convenio Europeo de Derechos Humanos por 2 cuestiones fundamentales. Por un lado, porque vulneraban la prohibición de expulsiones colectivas que se establece en el artículo 4 del protocolo 4 del convenio, y en segundo lugar, porque también impedían, ¿no?, la posibilidad de interponer un recurso efectivo, que es un derecho reconocido en el artículo 13 del convenio. Esta sentencia fue recurrida por el gobierno español y el recurso fue resuelto en esta sentencia. Y en esta segunda sentencia, de 13 de febrero de 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cambia sorprendentemente la doctrina y considera en este caso que las expulsiones en caliente que se llevan a cabo en España pues son totalmente conformes con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los argumentos que se utilizan en la sentencia, los principales son 3. En primer lugar,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que resulta aplicable el convenio a las expulsiones en caliente, ¿no? Se aplica aquí el criterio de la jurisdicción del artículo 1 y esta cuestión tiene su relevancia porque el gobierno español siempre ha entendido que no era aplicable el convenio porque las personas no habían entrado en territorio español hasta que no hubieran saltado la tercera valla fronteriza. O sea que en la práctica no aplicaba el convenio ni aplicaba tampoco la legislación española de extranjería. En segundo lugar, al analizar si nos encontramos ante una expulsión colectiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos parte de un concepto amplio de lo que significa la expulsión y entiende que en este caso se supone que es una expulsión del territorio nacional a efectos de lo que establece el artículo 4 del protocolo 4 del convenio. Pero, sin embargo, considera que tal expulsión no puede calificarse como colectiva. Bueno, hago aquí un breve inciso. Según la jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una expulsión es colectiva cuando no se lleva a cabo un examen, dice, razonable y objetivo de las circunstancias particulares de cada persona, ¿no? De cada inmigrante. Como ya he señalado antes, en las expulsiones en caliente no se realiza en ningún caso este examen individualizado. Y el elemento decisivo para la doctrina, ¿no?, que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para entender que la expulsión no es colectiva es la propia conducta de las personas que intentan cruzar la frontera. Aquí el Tribunal considera que los recurrentes tuvieron posibilidad de acceder ilegalmente al territorio español por los puestos fronterizos, en este caso por el puesto fronterizo de Beni-Erizar, y pues eso es lo que le otorga la base, ¿no? Y el tercer argumento, o el tercer elemento que utiliza el Tribunal Europeo, es que tampoco entiende que se haya vulnerado el derecho a un recurso efectivo, de nuevo también con base en la propia conducta de los inmigrantes, ¿no?, que ellos mismos se pusieron en una situación ilegal incumpliendo el Código de Fronteras Schengen. Bueno, paso a comentar la sentencia. Como ya he señalado, el fundamento último de esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la propia conducta de las personas, ¿no?, que intentan saltar ilegalmente la frontera española. Parece, por tanto, aunque no lo diga expresamente, que el Tribunal entiende que no resultan aplicables los derechos y garantías del convenio a aquellas personas que utilizan vías ilegales de entrada en el territorio de un país. En mi opinión, como ya he dicho anteriormente, como ya he adelantado, esta jurisprudencia rompe con la idea de que los derechos humanos son derechos inherentes a la dignidad de la persona. Esta idea, esta concepción, se encuentra en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o, por ejemplo, en el artículo 10.1 de la Constitución Española, ¿no?, que se vinculan los derechos fundamentales a la dignidad de la persona. Y también es algo que ha reiterado nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Por ejemplo, recientemente la sentencia 172/2020, a la que haré mención posteriormente, en la que se analizó el recurso contra la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Desde mi punto de vista, e insisto en esta cuestión, desde mi punto de vista, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concibe los derechos de los inmigrantes irregulares como derechos condicionados. Y desde mi punto de vista, esta jurisprudencia está muy relacionada con uno de los fundamentos de lo que se ha calificado como derecho penal del enemigo y derecho administrativo del enemigo. No voy a entrar a analizar, a explicar qué consiste el derecho penal del enemigo, pero lo básico de esta doctrina es la idea de que hay que combatir a determinados grupos de personas reduciendo las garantías jurídicas que les otorga el ordenamiento jurídico. Uno de los fundamentos de esta doctrina del derecho penal del enemigo es que los derechos son sinalagmáticos, que hay que merecerlos a través del propio comportamiento de las personas. En otras palabras, se entiende que el disfrute de los derechos está supeditado a la conducta real del sujeto, a su lealtad o a su confiabilidad social. Con esta sentencia, además, considero que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos realiza una interpretación a la baja de los derechos y garantías que el convenio otorga a los inmigrantes en situación irregular. En mi opinión, nos encontramos ante un ejemplo de activismo judicial en el que, por vía interpretativa, el Tribunal está modificando el contenido del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El criterio de la propia conducta, bueno, ya había sido utilizado en alguna sentencia previa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, en la sentencia 11 de junio de 2003, asunto Berisha, en el que se consideró que era posible dictar una orden de expulsión dirigida a los dos cónyuges porque presentaron conjuntamente la solicitud de asilo y presentaron también las mismas pruebas y hicieron apelaciones conjuntas.
o la sentencia del tribunal de 1 de febrero de 2011, el asunto Dritsas contra Italia, porque en este caso no se individualizó la orden de expulsión de varios ciudadanos griegos que se negaron a mostrar su documentación. En la sentencia que comento, creo que se produce un salto cualitativo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que va mucho más allá de estos dos precedentes anteriores, ¿no? En el que se llega a considerar, como he señalado, que la entrada ilegal en el territorio de un país justifica que no se analicen las circunstancias individuales de esas personas. Bueno, terminaré haciendo una breve referencia a cuál será o cuál es la relevancia para el derecho español de esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo creo que el aspecto más relevante es que esta sentencia ha legitimado una práctica administrativa que han utilizado las autoridades españolas al menos desde 2005, que sepamos. Y es una práctica administrativa que sigue realizándose en nuestros días. El Tribunal Constitucional, después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dictó su sentencia 172/2020 de 19 de noviembre, en la que consideró conforme a derecho el precepto que regula el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla. Un precepto que entró en vigor en 2015, por tanto, después de los hechos analizados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y un precepto que, a mi juicio, pretende legalizar estas expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla. Según el Tribunal Constitucional, a las personas que son expulsadas en la frontera, ¿no?, se les deben aplicar las garantías previstas en el ordenamiento jurídico. Por tanto, esta sentencia sería más garantista que la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El problema es que el Tribunal Constitucional no señala cuáles son estas garantías concretas, salvo alguna mención general, por ejemplo, a los menores no acompañados. Hay que tener en cuenta también que el Tribunal Constitucional está resolviendo un recurso de inconstitucionalidad, por tanto, está llevando a cabo un control abstracto de la ley. No está enjuiciando cómo se está llevando a cabo en la práctica las expulsiones en caliente, lo cual es, desde mi punto de vista, lo verdaderamente problemático. No el análisis de la ley abstracta, sino la forma en concreta en que se están llevando a cabo estas expulsiones en caliente. En mi opinión, en la práctica sí que se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, porque se les impide de raíz a los inmigrantes la posibilidad de presentar cualquier tipo de recursos, ya que nada más son interceptados cuando no consiguen saltar las vallas, son puestos sin solución de continuidad en manos de las autoridades propias. Y nada más, muchas gracias por la atención. Termino aquí mi intervención. Muchísimas gracias, Eduardo. Igualmente que el resto de las intervenciones súper sugerentes, totalmente del día, ¿no? De todo, de telediario, de lo que vemos en el telediario todos los días. Me ha encantado esto del derecho administrativo del enemigo. Y que no lo voy a explicar, pues a mí me ha encantado que lo explicaras un poquito porque es un tema que a mí me pilla más de lejos y me ha gustado mucho. Y ahora, sin más, abro un turno de preguntas. Si alguno de los participantes quiere intervenir, lo puede hacer perfectamente, o alguno de los ponentes quiere hacer alguna pregunta. Puede abrir el audio, incluso el vídeo, para que les veamos todos. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Alguna cuestión que aclarar que tenga alguno de los intervinientes? Que quiera aclarar o que quiera desarrollar o que se le haya quedado en el tintero. Esperanza. Sí, Manuel. Mira, es que tengo que hacerte una pequeña corrección. Sí, dime. Con respecto al derecho español en materia de menas. A consecuencia del sistema federal que tenemos en este momento, la tutela de los menas le corresponde a la comunidad autónoma, no al Estado. Sí, sí. Cada comunidad autónoma, diríamos, se tiene que tragar los que le llegan. Pero claro, en este momento, Canarias tiene 2.700 menas y el resto del territorio nacional creo que hay algo así como 1.100. El presidente del gobierno canario se reunió con los presidentes de las otras comunidades autónomas, le prometieron ayuda y creo que en total acogieron a unos 100, pero aquí en Canarias siguen quedando 2.600. Lo cual quiere decir que este sistema federal que nos estamos montando está creando problemas graves, porque yo creo que sería preferible que el Estado asumiera las competencias en su totalidad y no delegar una cuestión en las comunidades autónomas, cada una de las cuales va a resolver el tema con criterios absolutamente egoístas y locales.
Por ejemplo, cuando el gobierno canario, desde Canarias, se mandaron inmigrantes a Andalucía, a Granada, la gente protestó porque se los mandábamos allí, lo cual quiere decir, para mí es una cuestión nacional, no es una cuestión regional o federal, y hay que recentralizar estas competencias en el Estado y quitárselas a las comunidades autónomas. Totalmente de acuerdo, Manuel. Perdona si me lo he explicado mal, pero estoy totalmente de acuerdo. De hecho, efectivamente, las Islas Canarias son los que más están haciendo por los MENA, probablemente obligados por las circunstancias y por la situación física donde se encuentran. Y en cuanto que los mandan a la península, ponemos el grito en el cielo. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Eso sería una cuestión entre el Estado central y que hiciera el reparto más equitativo posible, como por supuesto, totalmente de acuerdo. Porque detrás de la situación de los MENAs hay muchas más cosas, que es lo que estábamos hablando antes. No solamente hay problemas jurídicos, sino que hay más problemas. ¿Qué hacemos cuando cumplen 18 años? Los dejamos abandonados, ya no pueden volver a su país porque no tienen arraigo, no tienen trabajo, andan deambulando por las calles, es así. Y bueno, efectivamente es un tema, debería ser un tema nacional, totalmente de acuerdo contigo, Manuel. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien. A mí me gustaría saber, en el tema que ya está explicando Raúl, ¿por qué ves mal que se apliquen las directivas directamente a los particulares cuando se tratan de directivas que pueden beneficiar a los particulares? O simplemente porque el desarrollo que hemos hecho en España es un desarrollo escaso o malo, que muchas veces pasa eso. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es una cuestión básica de la aplicación de las directivas. Es decir, yo no veo mal que como he explicado, el particular invoque los derechos que le otorgan la directiva, siempre que sean más favorables a la ley nacional. Pero claro, partimos de la base que, según la doctrina del Tribunal de Justicia, el Estado nunca va a poder solicitar o invocar la aplicación de una directiva que no haya incorporado o que haya incorporado mal en el ordenamiento jurídico interno, porque eso sería beneficiarse del incumplimiento. Claro, todo esto entronca con qué sucede cuando los Estados incumplen el derecho de la Unión Europea. Pues que evidentemente la Comisión les puede llevar ante el Tribunal de Justicia, les puede imponer una sanción. Evidentemente, si permitimos que un Estado esté en esa situación y aplique la directiva a los particulares, perjudicándoles, sería todo lo antagónico a la aplicación del derecho y a buscar la justicia. Otra cosa es que a lo mejor el Estado, pero no lo va a hacer nunca, sin tener la directiva bien incorporada en derecho español o incorporada de manera incorrecta, aplicase la directiva en beneficio del particular, pero eso no lo va a hacer nunca. Entonces, claro, la cuestión está, que yo creo que es el caballo de batalla uno de los caballos de batalla de la Comisión y de la Unión Europea con los Estados, el tema de la incorporación de las directivas. Es decir, cuando se da 18 meses o 24 meses, y ahí están los tratados de... Y España incumple sin parar. Bueno, España sí, hay un ranking que aparece en la Unión Europea y nosotros solemos estar por arriba. Grado de incumplimiento, pues sí, los países nórdicos son a lo mejor los que mejor van en este sentido, pero bueno, entonces yo creo que eso es una especie de sanción implícita o encubierta a los Estados para decirle, oiga, si usted no cumple con su obligación, no voy a dejarle que aplique la directiva. Pero fíjate, Raúl, esta mañana Rosario Silva de la Puerta, la vicepresidenta del Tribunal de Justicia, que ha puesto un vídeo que me ha encantado, que ha hablado no sé si lo habéis visto alguno, lo habéis oído, sobre la descentralización del sistema jurisdiccional en la Unión Europea. Lo que venía a decir es que está muy bien que el Tribunal Supremo aplique derecho europeo, que está muy bien que el Tribunal Supremo interprete, pero siempre sobre la base de lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o siempre coordinándose y adaptando. Entonces ahí entramos en otro tema que es la adaptación del derecho europeo a nuestro ordenamiento jurídico, que a veces es incompatible, y eso enlaza directamente con el tema de Jonathan y el tema del no reconocimiento de los matrimonios homosexuales o del cambio al nombre en Rumanía, en Bulgaria,
Y eso entronca directamente con la sentencia Coman. Jonathan, que no sé si la conoces, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha dicho que la libre circulación de las personas está por encima de que un ordenamiento jurídico no admita el matrimonio entre homosexuales dentro de la Unión Europea. Y eso entronca con el orden público internacional europeo cuando va en contra del orden internacional público o del orden internacional interno de los estados. ¿Y cuál se aplica antes? ¿Cómo se aplica ese derecho internacional público, el derecho internacional privado europeo por encima de nuestras normas cuando son incompatibles? Está todo en relación con lo que hemos visto hoy, absolutamente todo. ¿Cómo cuadramos el derecho europeo con nuestro ordenamiento jurídico? No sé si conoces la sentencia, Jonathan. A ver, vamos, yo mi tesis doctoral la hice sobre la teoría del consenso y el margen de apreciación de los estados en materia de orientación sexual. Y era un estudio comparado entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. La Coman, o sea, la ha trabajado más. Yo hice la tesis doctoral en cotutela con la Universidad de París 10, Nanterre, y allí el profesor Daniel Borrillo, que es especialista en cuestiones de orientación sexual, desde el aspecto de los derechos fundamentales, él se ha trabajado en profundidad el tema del TJUE y cómo se trata la orientación sexual, desde la extensión de prerrogativas conyugales a efectivamente el reconocimiento de los matrimonios en los distintos estados miembros de la Unión Europea. Sí, vamos. Muy bien, Jonathan. Son temas todos son todos muy distintos, pero son muy interesantes, todos súper sugerentes y al final conectados con la Unión Europea. Claro, para eso es el encuentro, ¿no? Parece que son temas totalmente distintos, pero luego vemos que la conexión es clara. ¿Alguna otra pregunta, alguna precisión que queráis hacer? Eduardo. Sí, Eduardo, perdona que no haya visto tu manita. Eduardo. No, mira, yo conectando con el tema de Raúl, a mí lo que me resulta llamativo es la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en estos casos. Eso es. Que ha dado prioridad, a mí también, Eduardo. Sí, que ha dado prioridad al efecto útil de la directiva frente al principio de proporcionalidad. Y que, curiosamente, nuestro derecho, la legislación de extranjería, la ley de extranjería española, es mucho más, bueno, mucho más proporcionada, ¿no? Es mucho más adecuada para tratar con este tema, ¿no? Pero, vamos, vuelvo a insistir, el problema está en la jurisprudencia de fondo del Tribunal de la Unión Europea y también, bueno, yo creo que en la configuración de la directiva, que solamente se centra en la sanción de la expulsión, cuando eso debería haberse declarado contrario al principio de proporcionalidad, ¿no? Y vuelve a ser, y esto yo lo conecto con esa idea de los inmigrantes irregulares. El problema es que a los inmigrantes irregulares están en situación, digamos, de no persona, ¿no? Están en situación en la que podemos limitar sus derechos. Eduardo, de cosificación total. Sí, yo digo enemigo, ¿no? Por eso conecto con lo del Sí, muy bien, me gusta eso del enemigo. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que se pone de manifiesto muchas cosas, ¿no? Y este es el problema de fondo. Personas completamente arraigadas en el país en el que estén, en España, por ejemplo, que son expulsadas por eso, ¿no? Por una concepción, pues digamos, un poco llamativa, ¿no? De la norma. Totalmente de acuerdo. Me parece que Raúl quiere decir algo, ¿verdad, Raúl? Solamente para, si me permitís, entroncando con lo que comentabas, Eduardo. Por supuesto. Efectivamente, pero además lo llamativo también, aparte del efecto útil, que es lo que dice el tribunal, no, es que si no lo aplicas así, se pierde el efecto útil de la directiva. Pero lo que más llama la atención ya en el plano nacional es cuando el Tribunal Supremo nuestro, en la sentencia de marzo, dice que la directiva es más favorable para el particular. Es decir, que el hecho de que exista solo la sanción de expulsión es más favorable. Claro, dices, jolines, los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Y bueno, pues digamos que la proporción no la tienen muy clara, la proporcionalidad no la tienen muy clara. Bueno, también es la manera de salir del embrollo, ¿no? Pero es hacer trampas. Claro. Y eso habría que, bueno. Claro, y el problema es cuando el Tribunal de Justicia hace trampas, porque los derechos estamos obligados, estamos obligados a admitirlo. Y admitimos la trampa, porque si no lo aplicamos nos van a tirar de las orejas. Y ese es el problema. Pero bueno, efectivamente esto da para 18 seminarios virtuales. María José, ¿quieres decir algo? A ver si por un problema de género nos van a cerrar este webinar, ¿eh? Ya, tienes que terminar.
concluyendo algo, aunque tu tema es totalmente distinto, pero tendrás que concluir algo. Bueno, es que mi tema no tiene... Bueno, efectivamente me parece muy interesante, sobre todo el tema de la aplicación de la directiva, sobre todo porque a España ahora la han sancionado con una cantidad bastante alta por no haber aplicado la directiva de protección de datos. Tenemos salió el otro día en el periódico, no sé de cuánto dinero cada día estamos pagando a la comisión porque la directiva de protección de datos no la hemos aplicado. O sea, aparte de todo esto es el dinero, yo es que voy al tema monetario, el dinero que nos está costando no aplicar bien las directivas, con lo cual me ha parecido sorprendente, porque el tema de asilo y cuestión de extranjería no conozco, pero como el tema era de la transposición de las directivas, pues la he seguido atentamente porque para el tema también de la directiva de productos defectuosos, que yo también trabajo en aeronaves por ese tema de la directiva, también me interesa. Y bueno, en general es que en todos los sectores, digamos, de derecho internacional privado, productos defectuosos, existen directivas que al final no se están aplicando correctamente, con lo cual está tu ponencia es sobre el asilo, pero que afecta en realidad a todas las... En todos los órdenes, en materia de consumidores, claro, de contratos, condiciones generales de la contratación, etcétera, etcétera. Jonathan, ¿qué quieres decirnos? Sí, yo por conectar también. O sea, parece que está muy lejos, pero quizá no tanto, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, lo que sí he estado investigando en los últimos meses, quizás ese hilo de conexión, es cómo en las fronteras exteriores de la Unión Europea se están aplicando software de reconocimiento de parámetros biométricos para crear perfiles de riesgo o perfiles que pueden considerarse discriminatorios en determinados sectores. Es decir, cómo se extrae la información de forma automática. Bueno, está el Eurodac, pero bueno, son datos alfanuméricos, son huellas dactilares para la solicitud de asilo en función de la aplicación del reglamento Dublín 3. Pero bueno, más allá de eso, los nuevos software que se están desarrollando, o sea, ya no solamente te cogen la huella dactilar, sino que lo que van a utilizar son, por ejemplo, pues el color del iris, la forma de andar, cómo nuestro cuerpo puede modificarse o cambiar o envejecer en los próximos 10 años. Claro, y se hacen pues retratos robot para poder identificar a todos los viajeros, porque bueno, por ejemplo, la Agencia de Derechos Fundamentales está localizando que algunos inmigrantes lo que hacían era dañarse las huellas dactilares adrede para que no pudiesen ser reconocibles y por lo tanto eludir el sistema de control para no tener que solicitar asilo en el primer país en el que son identificados, ¿no? O sea, bueno, yo ahí sí que veo la conexión porque decía, bueno, el Reglamento General de Protección de Datos, todos estos nuevos softwares sí que van a tener que aplicar no solamente el Reglamento General de Protección de Datos, sino la directiva que también va asociada, que es la que utilizan guardas en frontera y agentes, esa es la 279 y la 280. Y bueno, yo por encontrar la conexión, ¿no? Digo, bueno. Muchas gracias, Jonathan. Muy bien encontrada la conexión. ¿Alguien más quiere decir algo? Son las 5:32, nos hemos pasado 2 minutos. Esto es increíble en la historia de los seminarios web, que cumplamos los plazos y además todo tan correcto y con temas tan interesantes. Yo, sin más, agradecer de nuevo a los organizadores de este encuentro del ELI, de la Jurisprudencia Europea de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia. Me parece que año tras año se van superando. Tenemos la suerte de que a la Universidad Carlos III de Madrid siempre nos invitan a moderar o a participar y les doy las gracias tanto a Carmen como a María y como a Albert. Y bueno, sin más, agradeceros a vosotros también que hayáis participado en este webinar con temas tan interesantes, tan sugerentes. Yo me los apunto todos, yo todos los temas que me interesan me los apunto y luego investigo y hago artículos, y así que si os llamo a alguno es porque algún tema me ha interesado mucho. Y por supuesto me tenéis en la Carlos III para todo aquello que necesitéis, allí estamos. Y cualquier cosa, pues nada, que muchas gracias y que participaremos, espero que participemos en otras cosas todos juntos en materia de internacional privado, público, que al final el derecho está todo muy unido, no es tantas las áreas a las que pertenecemos, sino a la materia concreta que estudiamos. El campo es para quien lo trabaja, decía Alfonso Calvo, y es verdad.
Así que como el campo para el que lo trabaja, tenemos gente de derecho administrativo, internacional privado, internacional público, que trabajamos temas muy parecidos, además muy sugerentes. Sin más, cerramos este seminario web. Os harán llegar la grabación, espero, para que la tengamos todos y cualquier persona que no haya podido acceder, porque hay, no sé si creo que hay 29 seminarios web, con lo cual ha sido muy difícil que todo el mundo pudiera entrar en aquel que le interesaba, pero como va a estar todo grabado, pues vamos a tener la suerte de poder escuchar al resto de los compañeros con temas también muy interesantes en estas materias. Un saludo a todos y gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Eduardo, Hasta luego. Jonathan, Manuel, Raúl, María José. No. Y a todos los que estáis ahora mismo en esta sala, Alfonso, a ver quién está, Alfonso Ortega, y a Yadermis, que también están con nosotros. Y nadie ha levantado la mano, ¿verdad? Que hay una mano levantada, pero no es de nadie. Ya todos hemos dicho lo que queríamos decir, ¿no? Un placer haberos conocido a todos. Hasta luego. Y reencontrarme con viejos colegas. Hasta luego, adiós. Hasta luego.